Muy buenas tardes, amigas y amigos, un gusto saludarlos el día de hoy en esta tarde de jueves 9 de abril del año 2026. Los saluda su docente licenciado Marlon López, docente del curso de Derecho Procesal del Trabajo número 1, para especialmente pues en esta tarde en una transmisión más de nuestro curso especialmente o clase que va dirigida especialmente a mis alumnos del séptimo semestre, sección F, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Saludándolos, repito, nuevamente en una clase de carácter o de naturaleza virtual, ya que por las circunstancias que son de conocimiento de los señores estudiantes, pues las autoridades superiores de nuestra casa de estudios y de nuestra facultad pues tomaron la determinación de que nuestras clases fueran de forma virtual, y estamos acá pues cumpliendo con esa responsabilidad. Saludándolos con el cafecito de la tarde. Solo un segundito, jóvenes, en lo que se integran más compañeros. ¿Qué tal, Viviana? Muy buenas tardes, gusto de saludarte, gusto tenerte por acá en esta tarde. ¿Qué tal, Noemí? Buenas tardes, bienvenidas a ambas. Vamos a dar unos minutitos, unos segunditos acá en lo que se van integrando más compañeros a nuestra clase. Por instrucciones de las autoridades académicas de nuestra facultad, pues tengo la responsabilidad de pues hacer una impresión de la hora en que estamos empezando con nuestra clase. Acá se van incorporando más compañeros, hacer un screenshot, creo que es el nombre que le dicen, que le tienen. Bueno, en esta tarde seguiremos hablando sobre los impedimentos, excusas y recusaciones. Espero en Dios pues el tiempo nos abunde para poder concluir con este tema el día de hoy y avanzar con nuestras demás clases, ¿sí? Con el contenido de nuestra clase que tenemos que concluir. Estamos un poquito contra el tiempo, tomando en consideración que ya creo ya para la próxima semana, según una publicación que recuerdo haber visto por ahí en los chats en los que estamos los docentes, tenemos ya programados el inicio de los segundos parciales. Estamos pues contra el tiempo, jóvenes, estamos contra el tiempo, y voy a ver si al final de nuestro curso, después de que concluyamos con nuestra clase, voy a consignar, voy a hacer una ¿qué tal, Brenda? ¿Qué tal, Nora? ¿Qué tal, Kelly? Gusto saludarles, compañeras, bienvenidas. Voy a consignar o realizar tomar en consideración la opinión de ustedes, tomando en consideración que sí va a ser necesario, muchachos, que pues mínimo creo que tengamos una clase más. Ya la otra semana tenemos el inicio de nuestros exámenes, y nuestro examen que estaría programado, si no estoy mal, para el miércoles de la siguiente semana. Creo que por ahí, así es como está la programación. Si alguien tiene alguna otra información al respecto, pero las instrucciones que hemos recibido es de que nuestras evaluaciones las realicemos también de manera virtual. Es decir, pues tenemos que utilizar la plataforma de Classroom, que es la que tenemos habilitada
para este tipo, la que creo yo vamos a utilizar para este tipo de actividades. Tenemos una página de Classroom en la que pues entiendo todos y cada uno de mis alumnos tienen que estar adheridos a esa página, y si hay alguno que no esté adherido pues le agradezco que lo haga, ya que la evaluación el día que tenemos programado, creo yo que es el miércoles de la semana, ya les digo, creo que es el miércoles 22 de abril, el día que tenemos señalado para la realización de nuestro examen parcial, tomando en consideración que la próxima semana creo que hay examen, creo que martes y jueves, algunos, si no estoy mal, creo que haber visto por ahí. Lo vamos a confirmar en un rato que concluyamos nuestra clase, después que realicemos nuestra clase. Posteriormente, el día lunes 20, miércoles 22 y viernes 24 de abril del año en curso, tenemos programado pues también la realización de otros exámenes. Entiendo, como van a ser virtuales, no va a ser necesario o no van a haber otras fechas de evaluación, entiendo yo. Todos van a realizarse antes. Cuando eran exámenes presenciales, a veces pues, un día lunes, por ejemplo, se examinaban de tal sección a tal sección, el martes se examinaban las secciones que no pudieron examinarse el lunes, algo así estaban de manera presencial, pero ahora como todas las evaluaciones van a ser virtuales, estaba revisando y si no estoy mal, tenemos nuestro examen el miércoles 22 en horas de la tarde, tenemos la evaluación a las 5:30 de la tarde, si no estoy mal, ¿sí? Primero Dios, pues ese día tendremos la realización de nuestro examen virtual. Es un formulario Classroom que se les estará trasladando. Yo no sé si ustedes, antes de que tuviéramos las clases semipresenciales, que es la modalidad que tenemos ahora, y que los exámenes fueran presenciales, pues antes se realizaban exámenes virtuales, y pues todos estos exámenes virtuales pasaban por un proceso de asignación o de ubicación de las personas dentro de los enlaces de Classroom que fueron previamente o que habían sido previamente creados por las autoridades educativas de nuestra facultad. Ellos pues, tuvieron a bien desarrollar o crear estos espacios virtuales en donde tienen que estar, repito, adheridos todos y cada uno de los estudiantes. Va a ser algo novedoso, entre comillas. Creo que ustedes cuando empezaron en su carrera empezaron con una modalidad virtual, si no estoy mal, pues el tema de los exámenes virtuales no va a ser algo ajeno. Entonces, dentro de las instrucciones que, si no estoy mal, el día de ayer fueron publicadas por nuestras autoridades y que creo que ya son de conocimiento de ustedes, pues está de que tenemos que realizar este examen virtual. Repito, si no mal estoy, sería el miércoles 22 de abril a la hora de nuestro examen, ¿sí? Entonces, igual, pues ese día tendrán que estar todos conectados. ¿Qué tal, Melvin? ¿Cómo está? Buena tarde. Todos pues conectados a un dispositivo que les permita la realización de este examen virtual, de acuerdo a las instrucciones que nos han dado, hemos recibido de parte de nuestras autoridades superiores. De igual manera, pues cualquier inquietud que surja en ustedes, pues, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis Alfredo, bienvenido, gusto saludarle. Pues cualquier información o algo que quieran compartirnos en torno a esto que les estoy indicando, pues lo discutimos acá conforme a algún mensaje o alguna inquietud que ustedes tengan. Repito, el examen se haría por medio de la clase de Classroom, que es la que tenemos creada por parte de las autoridades, de parte de quienes académicamente nos apoyan para cumplir con nuestras responsabilidades académicas. Ellos pues, ya tuvieron a bien crear esta clase de Classroom. Ahí por medio de esta vamos a compartir el enlace que lo direccionará al contenido del examen que vamos a realizar para nuestro segundo parcial. ¿Estamos? Bueno. Ok, vamos entonces, regresamos al contenido de la diapositiva número 34, que es la que estamos viendo. Bueno. En la clase pasada vimos todas las causales que pueden ser invocadas para pedirle a un juez
que se excuse de seguir conociendo, o en su caso que pueda ser invocada también de forma de primera mano por el juez y decirle a las partes que existe esa causal que le impide seguir conociendo del desarrollo del proceso y que por esa causal está pues tiene esa imposibilidad. Y vamos a entender o comprender que también esas mismas causales, muchachos, pueden ser invocadas por las partes para pedirle al juez para recusar al juez, para pedirle al juez que deje de conocer del proceso mediante una recusación que deseen plantear, ¿sí? Son las mismas causales, no hay, las mismas causales pueden ser invocadas tanto para que el juez se excuse como para que las partes ejerzan su derecho a recusarlo. Las mismas causales contenidas en el artículo 123 del Código de la Ley del Organismo Judicial. Artículo 124. Otras personas, dice, las causales expresadas en el artículo anterior comprenden también a los abogados y representantes de las partes. Cuidado, es importante que tengamos en cuenta esto, porque también los abogados, si en su, durante, ¿qué les digo?, el ejercicio de su profesión como abogados, surge algún tipo de causal de estas que están reguladas en el artículo 123, también pueden ser objeto de solo una solicitud de alguna de las partes para que se aparte de conocer el proceso, ¿sí? Y en su caso, para pues que una de las partes también lo recuse, ¿sí? Incluso dentro de de mi experiencia y de lo que he acontecido, lo que me ha sucedido en su momento, pues también me ha tocado que pedirle a los abogados que dejen de participar dentro del proceso, ya que su participación daría pie o lugar a que el juez sea recusado. Y aquí esto lo encontramos en el artículo 201 del Código de Trabajo. Es importante que ustedes también, muchachos, como parte de su formación como futuros jueces, como futuros abogados, perdonen chicos, pues no sé si alguno de repente puede dedicarse a esta función jurisdiccional, pero también es importante que sepan que la ley establece que en el caso de los abogados también tiene su actuar, está sujeto a ciertas condicionantes, y una de ellas en los artículos, perdonen chicos, 196 al artículo 204 de la Ley del Organismo Judicial se regula, importante que lo sepan, se regula todo lo relacionado al proceder o cómo deben de actuar los abogados en los procesos en donde actúan asesorando a las partes. Es importante, de verdad muchachos, es muy importante que ustedes sepan que los abogados también están sujetos a ciertas obligaciones y ciertas responsabilidades. Y me voy a referir, aprovechando el tema que estamos tratando acá, porque me ha pasado incluso también que los abogados vienen y promueven acciones en contra del juez. Hay muchos abogados, ojalá y dentro de ustedes no exista algún futuro profesional que tenga en su mente la intención de perjudicar el trámite del proceso atacando al juez. Hay quienes se dan a la tarea de generar un ataque malicioso en contra del juez, porque lo que pretenden hasta cierto punto es que el proceso se retrase, es que el proceso no avance. Es importante que veamos, y esto lo puede, incluso me recuerdo en años no muy lejanos, que pues fui objeto de ataques de parte de algunos abogados, 2, 3 abogados que en su momento decidieron utilizar estas figuras que están establecidas en la ley general, como lee la Ley del Organismo Judicial, para atacarme a mí y buscar con ello que yo no siga conociendo del proceso. En muchos casos, muchachos, esto lo hacen para retrasar el trámite del proceso, para que el proceso no avance en su tramitación. En muchos casos. En otros casos lo hacen sí con la finalidad de evidenciar de que contra el juez determinados abogados tienen algún tipo de animadversión, algún tipo de acción que en su momento a ellos les genera molestia de acuerdo al proceder del juez. Incluso tuve un abogado que en algunos procesos él me recusaba porque pues
no le gustaba la forma como yo en su momento resolvía. Y acá, más allá de que algún abogado o algún abogado le guste o no cómo resuelve el juez, es importante que advirtamos que los jueces, en términos generales, somos designados por la ley para administrar justicia, de acuerdo a lo que establece la ley en general. Y somos designados al azar, los procesos nos caen al azar. No es que nosotros, por ejemplo, de acuerdo a cómo está establecida la ruta de designación de jueces para conocer de los conflictos laborales, no es que nosotros pidamos conocer de determinados casos. Si alguien conoce un poco de la administración de justicia laboral, ¿qué tal, Viviana? Buenas tardes. Sus notas, primero Dios, de aquí al fin de semana están publicadas hoy. No se preocupe usted, que van a tener conocimiento de sus notas antes de su examen parcial. Como les indicaba, es importante que sepamos que también, de cierta forma, los abogados tienen ciertos límites en su actuar. No pueden, de verdad, y lo más sano dentro del proceso, si algún colega profesional no le agrada la forma como un juez está resolviendo o cómo puede resolver determinados casos, pues está en su derecho de plantear este tipo de acciones. Pero no se vale utilizar estas acciones de manera maliciosa para retardar el trámite de los procesos. No se vale. En términos generales, los jueces, pues, me puedo referir con total libertad a expresarles que los jueces, en términos generales, tratamos de resolver y buscamos siempre que nuestras resoluciones estén amparadas en la ley. En primer lugar, nuestras resoluciones estén fundamentadas en ley, estén fundamentadas objetivamente y resolvamos y le decimos sí o no a alguna de las partes, alguna petición que plantean, pues que esté esto resuelto de conformidad con la ley, de conformidad con las actuaciones, no por capricho, no porque determinado sujeto procesal le cae mal al juez, se va a resolver en contra de él. Eso no lo permite la ley. Pero ojo, que puede darse algún tipo de circunstancia que haga mérito a que el juez sea separado del conocimiento de este asunto a través de estas figuras. Pero quiero aterrizar en esto muy importante, en el actuar de los abogados. Es importantísimo, y por eso mismo me permitía ubicar lo que regula el artículo 124 y concatenarlo con lo que regulan los artículos 196 al 204 de la ley del organismo judicial. En estos artículos, repito, está regulado cómo deben proceder los abogados cuando asisten a las partes. Encontramos, entre otras cosas, el artículo 196, quienes tienen la calidad de abogados. 197 dice actuación de los abogados. Estoy leyendo los artículos de la ley del organismo judicial y escuchen esto, miren: las demandas, peticiones y memoriales se presenten a los tribunales de justicia deberán ser respaldados con la firma y sello de abogado colegiado, y sin ese requisito no se dará curso a ninguna gestión. Esto tiene su excepción, hay excepciones a la norma, porque, por ejemplo, aquí incluso yo les aconsejo que anoten ver artículo 300, ahorita les digo, 321 del Código de Trabajo, que regula: no es necesaria, oigan bien, no es necesaria la intervención de asesor en estos juicios, en los juicios laborales. Sin embargo, si las partes se hicieren asesorar, podrán actuar como tales, es una opción: 1, los abogados en ejercicio; 2, los dirigentes sindicales, cuando bla 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 bla, según la literal B; y C, los estudiantes de derecho. Son 3 personas que pueden comparecer asesorando, dice, a las partes. Ojo, que no solo es un derecho del actor, es un derecho de las dos partes, entendamos eso, ¿sí? Repito, no es necesaria la intervención de asesor en estos juicios. Sin embargo, si las partes se hicieren asesorar, podrán actuar como tales
Y ahí dice, se cita en primer término los abogados en ejercicio. Esto no, acá pónganle ustedes ver artículo 196 al 204 de la ley del organismo judicial. Pónganle ahí una anotación a este párrafo que les acabo de dar lectura, que está en el artículo 321 del Código de Trabajo. En el 321 le ponen ver artículos 196 al 204 de la ley del organismo judicial. ¿Sí? Regresamos a la ley del organismo judicial. Oigan bien, vean esto. Repito, muchachos, en lo particular, creo que es importante que ustedes desde ya vayan teniendo, como futuros abogados, vayan teniendo clara que tienen una responsabilidad también. Y no se trata solo de decir, soy abogado y hago lo que me da la gana. No se trata de eso. Hay una responsabilidad, y una responsabilidad bien seria como profesional del derecho frente a la ley y frente a las autoridades frente a las autoridades en las instituciones donde litiga. El abogado, oigan bien, miren qué interesante, el abogado es responsable del fondo y de la forma de los escritos que autorice con su firma. Cuidado, el abogado es responsable del fondo, o sea, del contenido y de la forma de los escritos que autorice con su firma. Oigan bien, aquí viene algo que está relacionado con lo que regula el 321 del Código de Trabajo. No es necesaria la intervención de un abogado en los asuntos verbales de que conozcan los jueces juzgados menores, en las gestiones del Ministerio Público, cuando el cargo no esté servido por profesional, dice, y en los demás casos previstos en otras leyes. Bueno, acá esto ha sido superado, ya que esto es una norma que data, ¿qué año fue que se puso en vigencia esta norma, muchachos? Ahorita les voy a decir. Sí, aquí en este ejemplar que tengo, 1989. La ley del organismo judicial se emite en 1989. 99, 2009, 2019, va para 35, ya cumplió 35 años esta norma. Publicado en el Diario Oficial el 3 de abril de 1989 y puesto en vigencia el 2 de junio de 1989. Va para 35 años que fue puesto en vigencia la ley del organismo judicial, ¿sí? Y obvio, el transcurso del tiempo ha generado también mutaciones de manera indirecta al contenido de la norma. ¿Por qué razón? Porque ahora, corríjanme, creo que el Ministerio Público ha superado la cobertura a nivel nacional. Creo que ya hay agencias municipales en los 340 municipios, creo que son los que en la actualidad tenemos en toda la República. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, bienvenido, un gusto estar por acá y saber quién nos acompaña. Bienvenido, Marvin. 340 municipios, si no estoy mal, que son los que tenemos en total en la República de Guatemala. Ya tenemos una sede en el Ministerio Público, una fiscalía municipal a cargo de un abogado, ¿sí? Y creo que hay otros auxiliares fiscales que también, no sé si a todos dentro de la normativa del Ministerio Público se exige que sean abogados, pero al menos ya tenemos, al menos de eso sí que estoy, perdónenme si puedo estar equivocado, pero estoy casi convencido y seguro de que en los 340 municipios de la República ya tenemos como mínimo una fiscalía del Ministerio Público. Sí, bueno. Entonces, todo esto viene a que lo que regula el artículo 197. Bueno, vamos al 198, derecho de los abogados. Los tribunales y jueces dejarán a los abogados en la justa libertad que deben tener para sostener por escrito y de palabra los derechos de sus clientes. Es decir, y esto es más evidente en la rama del derecho, en donde el proceso en general se tramita de manera oral. Es decir, en estos casos, no solo las gestiones de manera oral, sino que el trámite del juicio laboral, que es de manera oral. En las audiencias, las partes intervienen, sea directamente o por medio de sus abogados asesores, y les damos la libertad a que se conduzcan, pero ojo, que esa libertad no es plena del todo. ¿Por qué sentido? Porque podemos limitar también, y vamos a ver lo que regula la ley el acuerdo que regula la tramitación de los procesos ordinarios laborales. Ahorita les digo, chicos, perdónenme,
Se me fue ahorita. Aquí está. Que es el acuerdo 48-2017 de la Corte Suprema de Justicia. Chicos, este es el contenido. No, todavía no está. Ahorita, primero Dios, en el transcurso del fin de semana primero Dios, mañana, primero Dios, damos término entre mañana y alguna sesión que tengamos necesario realizar, le damos término a lo que tenemos acá en el contenido de este material que estamos utilizando y les envío el otro. Voy a ver si primero Dios mañana me alcanza el día y se los comparto, en donde ya veremos todo el trámite del juicio oral y el reglamento interior de los órganos jurisdiccionales de trabajo y previsión social, acuerdo 48-2017 de la Corte Suprema de Justicia. En este material le voy a compartir, encontramos una mezcla entre lo que regula el acuerdo 48-2017 de la Corte Suprema de Justicia, que es el reglamento interior de los órganos jurisdiccionales de trabajo y previsión social, que es el que nos permite desarrollar, oigan bien, nos permite desarrollar el trámite del juicio oral, ¿sí?, con base en lo que regula este reglamento, sin dejar de utilizar y de ver lo que regula el código procesal, el código de trabajo en cuanto al trámite del juicio ordinario laboral, ¿sí? Entonces, aquí vamos a encontrar de mayor manera desarrollado este contenido, ¿sí? En este acuerdo 48-2017 es que tenemos regulado el trámite del juicio ordinario laboral. Está más desarrollado, con un poco más detalle, lo que van a ver, a diferencia de lo que regula el Código de Trabajo. El Código de Trabajo está del artículo de trámite del juicio ordinario del 321, hemos ido viendo algunos artículos, al 357, que es lo que regula el trámite del juicio ordinario, hasta la regulación que da vida al auto para mejor resolver o auto para mejor fallar. Luego ya vemos al 358 al 364 lo que regula el Código de Trabajo relativo a la sentencia. Luego el 365 al 365 y 366 los recursos, y 367 segunda instancia, hasta el 373. Entonces, del 321 al 373, estamos hablando que son 52 artículos, tenemos regulado todo lo que es el trámite del juicio ordinario laboral en una primera y segunda instancia, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo. Regresamos a la ley del organismo judicial. El 198, repito, lo que regula es importante, y me permito citar su contenido porque es importante que ustedes adviertan que la ley del organismo judicial también regula ese proceder de los abogados, ese proceder en el trámite de los procesos como abogados asesores. Los tribunales y jueces dejarán a los abogados en la justa libertad que deben tener para sostener por escrito y de palabra los derechos de sus clientes. Artículo 198 de la ley del organismo judicial. Oigan bien, los abogados deben, vean estos mandatos que encontramos en la norma. Mis chicos, que me perdió mi lapicero. ¡Ay! Me cayó algo aquí, perdón. Para comprender de mejor manera las normas, es importante que advirtamos que hay palabras claves que establecen una ordenanza o un cumplimiento de manera obligatoria o una opción. Acá la norma es bien clara en relación a los abogados en los términos siguientes. Oigan, los abogados deben proceder. No les dice si quieren, no les dice cuando quieran procedan, no. La norma es clara y les dice los abogados deben proceder con arreglo a las leyes y con el respeto debido a los tribunales y las autoridades. Serán citados por estas con el decoro correspondiente y no se les interrumpirá ni desconcentrará cuando hablen en estrados, ni se coartará directa ni indirectamente el libre desempeño de su alta investidura, e igual trato deberá dársele las autoridades, funcionarios y empleados de la administración pública de cualquier jerarquía. Los tribunales darán a los abogados el trato respetuoso inherente a su investidura. No sé si han visto, de acuerdo a otras realidades, que en algunos países, en más que todos en el ámbito penal, los abogados
portan una toga, los jueces también. En algunas latitudes, esas intervenciones orales pues, se hacen con toda la ritualidad y el respeto del caso, y se deja a los abogados que actúen, que intervengan, que expresen, más allá del sentir de su cliente, que expresen el sentir jurídico de esa asesoría que están dando de manera oral. Es importante que advirtamos que la ley les permite y les da derecho a hacer uso de esas facultades, de esa posibilidad, pero con respeto. Hay límites también, entonces hay que tener cuidado. 199, impedimentos, no podrán actuar como abogados. Aquí tenemos a los incapacitados, tenemos A, los incapacitados, B, quienes tengan auto de prisión, C, quienes no puedan ser mandatarios judiciales, D, quienes hubieran sido declarados inhábiles de conformidad con la ley, E, los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo y legislativo. No podemos ser abogados de las partes, a menos, aquí hay una excepción, que ejerzamos docencia y desempeñemos cualquier cargo que no sea de tiempo completo. Los diputados del Congreso de la República no están comprendidos en esta prohibición. F, los funcionarios y empleados que laboren en tiempo completo, que han sido nombrados precisamente para actuar como abogados, solo podrán hacerlo para la dependencia en la que presten su servicio. Por ejemplo, pasa, chicos, que acá, y de acuerdo a, ahorita ya dentro de poco entrará en vigencia la nueva ley de la Procuraduría General de la Nación. En actualidad, los señores que representan al Estado de Guatemala son delegados designados por el señor Procurador General de la Nación, son abogados del Estado. Ellos no pueden actuar en ejercicio, en teoría, según lo que establece la ley, no pueden actuar prestando sus servicios a otras personas, en teoría. Acá lo que regula esta última disposición del artículo 199. Artículo 200, ya vamos a llegar al artículo que me interesa. 200. Dice, son obligaciones de los abogados. No dice si quieren las cumplen, ojo, son obligaciones de los abogados. Guardar lealtad procesal a las partes y al tribunal. Comportarse en su conducta pública y profesional con decencia, honorabilidad y decoro. Su vida privada debe ser compatible con tales calificaciones. B, alegar, repito, estoy leyéndoles obligaciones de los abogados. Alegar por escrito o de palabra sin faltar a la verdad de los hechos, ni contra las disposiciones legales. Vean que acá están obligados a actuar solo basados en la verdad. Repito, independientemente de el tipo de defensa que ejerzan dentro del proceso, se les exige que hablen con la verdad. De la literal A, en este cuerpo normativo que tengo a la vista, se salta de la literal B, se salta a la literal E. No sé en sus leyes si está corregido este error. E dice, defender gratuitamente a los declarados pobres y a los procesados que no nombren defensor. Los jueces cuidarán de distribuir equitativamente entre los abogados de su jurisdicción la defensa de los pobres y tienen facultad para imponer a aquellos multas de 5 a 25 quetzales cuando sin justa causa no cumplan su deber. O sea, en algunos, puede ser que en algunas latitudes, acá en la ciudad esto no pasa, esto no sucede, porque por ejemplo, pues los abogados intervienen de manera voluntaria en los procesos y las partes, los actores o demandados que no tengan cómo obtener o que no vengan asesorados por un abogado, pueden asesorarse de manera directa a ellos, o pueden ellos intervenir sin necesidad u obligación de comparecer asesorados por un abogado, tal y como lo establece el artículo 321 del Código de Trabajo. 201, aquí era donde quería llegar. Prohibiciones. Es prohibido a los abogados, oigan bien. ¿Qué tal, Rodas? Juan, ¿cómo está? Gusto saludarlo, buena tarde. Es prohibido a los abogados, artículo 201, A, actuar en los juicios en el que el juez tuviera que excusarse o pudiera ser recusado a causa de la intervención del profesional. Este artículo, muchachos, es fundamental y me ha servido para retirar del proceso, mediante una resolución, a ciertos abogados que han
promovido denuncias en contra del juez. Y ojo con esto, vean muchachos, si usted, futuro profesional, va con la mentalidad de ponerse a pelear con determinados jueces, hombres, mujeres, qué sé yo, y va con la intención de que su proceder va a estar basado inicialmente en una recusación, usted está generando con esa recusación una causal para que usted no pueda actuar dentro de ese proceso. Cuidado con eso, porque se voltea la tortilla, muchachos. Mucha gente piensa, y me ha pasado y se los comparto, que con plantear una recusación en contra del juez, ya el juez ya se apartó. Y ojo que no, y ahorita vamos a ver por qué no, porque es que esta recusación no genera ese efecto en el proceso laboral. Acá el proceso continúa, el juez no acepta la recusación y el juicio continúa. O sea, repito, no se gana nada, con todo el respeto que se merecen los colegas que tienen una opinión distinta a su servidor, no se gana nada con estar promoviendo estas recusaciones. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es retrasar el proceso de cierta forma, hasta cierto punto, porque, por ejemplo, que plantean la recusación y el juez no la acepta, continúa conociendo, y me ha tocado, incluso, después se los cuento al final mejor, y el proceso continúa. O sea, ¿pueden hacer uso de las figuras procesales? Sí, pueden hacer uso, eso no se les niega, ese es su derecho, pero el tema es que no es solo con plantearlas que se va a obtener el objetivo, no. Si el juez estima que no es cierta la causal, pues no acepta la recusación y sigue conociendo el proceso. Entonces, repito, artículo 201, literal A. Repito, 201, es prohibido a los abogados actuar en los juicios en que el juez tuviera que excusarse. Vean ustedes, el abogado cree que, y incluso, y me ha pasado en este otro caso con un colega con el que pues él se ha dado la tarea de estarme recusando y planteando denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial, él con ese actuar genera una actitud, una acción, ¿sí?, para que el proceso ya no pueda ser conocido por el juez, con esas acciones, con esa intervención, ¿sí? Y lo que buscan es lo que hasta cierto punto, pues lamentablemente, en algunas ocasiones logran obtener, y es de que el proceso no continúe, y el proceso se retrasa 6, 8 meses, a veces más tiempo, en lo que se resuelven estas figuras. Pero ojo, más allá que el juez tenga que ser recusado o se excuse, de entradita, el abogado tiene prohibido actuar en ese proceso. ¿Por qué? Porque dice, actuar en los juicios en que el juez tuviera que excusarse o pudiera ser recusado a causa de la intervención del profesional. O sea, que la intervención del profesional puede generar esa excusa o esa recusación. B, tiene prohibido invocar leyes supuestas o truncadas. C, revelar secretos de su cliente. D, abandonar sin justa causa los asuntos que hubiera comenzado a defender. Abandonar sin justa causa, o sea, no pueden, el abogado que se ha comprometido a asumir una defensa en juicio, tiene prohibido abandonar sin justa causa los asuntos que hubiera comenzado a defender. E, interrumpir el discurso o declaración de la parte contraria o de su abogado, tiene prohibido. Vean qué interesante. Exigir a su cliente honorarios mayores que los concertados o los que fijan los aranceles. Hay un arancel para abogados y notarios. Hay un arancel al cual deben de sujetarse todos los profesionales del derecho. Igual ustedes como futuros profesionales deben de sujetarse a este arancel también. Cuidado con eso, que la ley les permite cobrar ciertas cantidades en atención al monto total del que se está pretendiendo o obteniendo reclamar dentro del proceso. Ojo, cuidado con eso, ¿sí? Defender a una parte después de haber principiado la defensa de la otra en el mismo asunto. Imagínense que el abogado venga como abogado del trabajador, demande a la empresa, pero luego aparezca como abogado asesor de la empresa. Eso es prohibido. Cuidado con eso. El H está suprimido. Y faltar el cumplimiento de las demás obligaciones que prescriben las leyes y sus reglamentos, y los tribunales están obligados a proceder conforme a esta ley en casos de infracción de este artículo.
202. Responsabilidad. Los abogados son responsables de los daños y perjuicios que sufran sus clientes por su ignorancia, culpa, dolo, descuido, negligencia o mala fe comprobadas. 203. Sanciones. Vean qué interesante, y ojo, porque también me ha tocado muchachos, que hacer uso de esta norma, porque se encuentra uno que a veces los abogados interponen memoriales que contienen peticiones frívolas o que contienen cuestiones que están acá reguladas en este artículo 203. Y este 203 establece sanciones para estos abogados que comparecen asesorando en escritos que van en contra de lo que se está regulado acá en este 203. Dice, 203, sanciones. Por la interposición de recursos frívolos o impertinentes que evidentemente tiendan a entorpecer los procedimientos y por la presentación de escritos injuriosos o con evidente malicia, será sancionado el abogado las 2 primeras veces con multa de 200 a 1000 quetzales y la tercera con separación de la dirección y procuración del asunto, sin perjuicio. Estas sanciones son sin perjuicio de otras sanciones que pudiese imponer el Colegio de Abogados y Notarios, en aras a la adecuada disciplina y prestigio del gremio. Contra la resolución que decreta multas o la separación, cabe el recurso de apelación, pero si se tratara de tribunales colegiados, solo cabe la reposición, garantizando en todo caso al presunto responsable el derecho de defensa y el debido proceso. Tal recurso no interrumpirá el curso del asunto anterior, en trámite. Esta cuestión será tramitada en incidente y en cuerda separada. Contra la resolución que decreta multas o la separación, cabe el recurso de apelación, pero si se tratara de tribunales colegiados, solo cabe la reposición. Tal recurso no interrumpirá el curso del asunto en trámite. Esta cuestión será tramitada en incidente y en cuerda separada. Consecuencias de las sanciones. Por último, todas las inhabilitaciones se decretarán por el tribunal que conozca del asunto, haciéndose saber a la Corte Suprema de Justicia. Esta lo comunicará a los demás tribunales y al Colegio de Abogados, ordenándose que se haga la correspondiente anotación en el registro de abogados y que se publique en el diario oficial y en la Gaceta de los Tribunales. Vean hasta dónde es sancionable, de cierta forma, el proceder de los abogados. Es importante que tengamos claro esto. ¿Por qué? Y lo traje a colación, muchachos, porque el artículo 124 establece que las causales expresadas en el artículo anterior, es decir, el 123, comprenden también a los abogados y representantes de las partes. Cuidado con eso. Entonces, si por ejemplo hay alguna situación que dé motivo a una causal en la que por el proceder o la intervención de un abogado, se van a aplicar las mismas disposiciones. Cuidado con eso. 125. Vamos a mencionar el tema de la recusación, ¿sí? Ahorita de una vez. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a cómo está establecido o aparece en los artículos, el 123 regula las causales de la excusa, pero aquí vamos a ver que estas mismas causales del 123 pueden utilizarse para recusar al juez, ¿sí? Escuchen bien. 125 de la Ley del Organismo Judicial. Son causas de recusación las mismas de los impedimentos y de las excusas. Es decir, que el juez puede ser recusado si hay una de las causales que están reguladas para los impedimentos o para las excusas. Son las mismas causales. Es decir, que aquellas causales que son para los impedimentos, ¿sí?, pueden utilizarse también para que alguna de las partes le pida al juez o recuse al juez. Si hay alguna de las causales que están reguladas en el 123 para las excusas, las puede invocar una de las partes para pedirle al juez, para recusar al juez también, ¿sí? Oigan bien, miren qué interesante. ¿Cómo empieza esta segunda parte del 125? La recusación no tendrá efectos suspensivos. ¿Hay alguna duda? No. Dice, la recusación no tendrá efectos suspensivos. ¿Qué significa eso? Ahorita viene la norma nos explica qué entendemos de ese párrafo. El asunto continuará su trámite hasta que se encuentre
en estado de resolver en forma definitiva. ¿Y cuál es ese estado? Hasta que se encuentre pendiente de dictarse sentencia. Hasta que se encuentre pendiente de dictarse sentencia. Oigan bien, aquí viene una salida que da la norma a una situación, porque pasa, y por ejemplo, y ojo, ustedes, muchachos, van a, en un futuro no muy lejano, Dios primero, van a ser magistrados también, y va a estar en sus manos una resolución, o va a pender de sus manos una resolución en la que el juez va a tener, en la que se va a tener que resolver, oigan bien, una recusación ustedes van a tener en sus manos, y van a tener que resolver si el juez que resolvió esta recusación debe seguir o no conociendo. Y es importante, y les pongo la observación, ¿por qué? Dice, pero si la recusación se declara procedente, es decir, que sí es cierta una de las causales invocadas por la parte para recusarlo, dice, pero si la recusación se declara procedente, serán nulas las diligencias practicadas desde la fecha en que se presentó la recusación. Es un albur el que nos jugamos los jueces, ¿sí? Y incluso, por ejemplo, puede ser que alguna de las partes, o alguien como asesor del sujeto procesal diga, mire señor juez, pues creo que sí es pertinente que usted ya nos siga conociendo, que no es el que planteó la recusación, es la otra parte, porque recuérdense que en este proceso hay dos partes, el actor y el demandado. Dice que el demandado, que es el que generalmente utiliza estas figuras, es el que promueva la recusación, y ojo, el juez al momento de resolver le hace saber que no acepta la recusación, que no la acepta, y que se mandará el expediente a la sala de apelaciones de acuerdo a lo que regula la ley del organismo judicial para que resuelva lo pertinente, ¿sí? En esa dinámica, oigan bien, en esa dinámica, la otra parte puede ser que entienda que sí hay algo, que puede ser que sí haga viable esa recusación y que el proceso va a continuarse. Puede ser, él tiene derecho a manifestarse y decir, mire señor juez, le agradezco que no haya aceptado la recusación, pero sí considero que debe de abstenerse de seguir conociendo el proceso. Es un derecho que tiene, ¿sí? Porque corre el riesgo que todo el proceso que hace avance se regrese. Si la recusación se declara improcedente, se impondrá al recusante una multa de 500 a 1000 quetzales. Por no corresponder conocer del fondo del asunto, no podrán ser recusados los miembros del tribunal que conozca de una recusación. Esto es en el caso de que, por ejemplo, los magistrados de sala les vaya a tocar que resolver una apelación en contra de la sentencia. Por eso es importante que advirtamos también. Trámite de la excusa. Vamos a la excusa. El juez que tenga causa de excusa lo hará saber a las partes, y estas en el acto de la notificación, vengan bien, o dentro de 24 horas, manifestarán por escrito si la aceptan o no. Vean bien. Insisto, es un trámite distinto el de la recusación al de la excusa, ¿sí? En la recusación, el juez está diciendo que no acepta la causal. Sencillo, no acepta la causal. Pero, ojo, que en la excusa la tortilla se voltea, y le voy a explicar por qué. Si yo, juez, tengo una causal de excusa, lo voy a hacer saber a las partes mediante un auto, y les voy a explicar en qué consiste esa causal, cuáles son los hechos que dan vida a esa causal. Repito, y aquí es un proceder, incluso les cuento, algunos compañeros no son no comparten esta idea que yo les doy, y no es una idea exclusiva o propia de su servidor en relación a una cuestión caprichosa, sino que es lo que está establecido en la ley, ¿sí? Y todos, muchas personas creen que porque hay una excusa, ya no voy a seguir conociendo el asunto y que se vaya a la sala y que designen a otro juez. No se trata de faltar a esa responsabilidad,
Está pasando una ambulancia aquí enfrente del Boulevard Los Próceres. Entonces, y yendo va para arriba y hay cola. Entonces, oigan bien, ¿sí? Entendamos que la figura de la excusa, al igual que la figura de la recusación, cabe la posibilidad de que el juez continúe conociendo el asunto. Y ahorita lo descubrimos por qué. Dice, el juez que tenga causa de excusa, que haya una de estas causales, lo hará saber a las partes, y éstas en el acto de la notificación o dentro de 24 horas manifestarán por escrito si la aceptan o no. Oigan bien, vencido ese plazo sin que se hubiere hecho la manifestación, se tendrá por aceptada la excusa y el juez elevará los autos al Tribunal Superior para el solo efecto que se designe al tribunal que deba seguir conociendo. De la misma manera se procederá en el caso de que las partes acepten expresamente la causal. Si una de las partes aceptar expresa o tácitamente la causal invocada y la otra no, se elevarán los autos al Tribunal Superior para que dentro de 48 horas resuelva acerca de su procedencia y si la declarare con lugar, remitirá los autos al juez que deba seguir conociendo. En caso, oigan bien, vean qué interesante, en caso de que ninguna de las partes acepte la excusa, el juez seguirá conociendo, pero ya no podrá ser recusado posteriormente por la misma causa. Vean qué interesante. Y es que es de que entendamos, muchachos, y a mí sí me interesa mucho que ustedes como futuros profesionales en cualquier rama del derecho, porque no solo es algo exclusivo del tema laboral, en cualquier rama, civil, familia, cualquier rama del derecho en donde ustedes acudan a un órgano jurisdiccional, van a tener enfrente a una figura, a la figura del juez. Van a tener enfrente esa figura y ustedes pueden compartir o no el criterio que el juez transmite en sus sentencias. Pero esa compatibilidad de criterios, es decir, si aceptan o no que lo que el juez pueda decidir en su sentencia, o sea, no está sujeto a que ustedes busquen o vayan a litigar a un órgano jurisdiccional en donde le van a decir que sí a todo lo que ustedes pidan, aunque sean barrabasadas jurídicas. O sea, los que estamos de este lado en la administración de justicia, sin descuidar nuestra objetividad, vamos a resolver o resolvemos cuestiones de manera objetiva, fundamentada. Les decimos sí y no y por qué. O sea, les estamos explicando por qué sí o por qué no. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque es importante que entendamos que estas figuras no están, repito, para usarlas a sabor y antojo y querer que con ellas, a puro chaleco, separemos a determinados jueces del conocimiento de un asunto. O sea, repito, con todo respeto, y creo que es responsabilidad mía como formador o como ente formador de ustedes, como futuros profesionales, que entendamos cómo están reguladas o cómo están establecidas estas figuras procesales. Oigan bien, 128, me voy a saltar el 127 porque es el que se refiere a tribunales colegiados. 128, derecho de las partes. Las partes tienen el derecho de pedir a los jueces que se excusen o de recusarlos con expresión de causa en cualquier estado del proceso antes de que se haya dictado sentencia. Es un derecho de las partes. Yo, como juez, tengo derecho a excusarme, a decirles, miren, hay una causal que a mí me impide seguir conociendo. Se lo pongo en conocimiento, esto es lo que está pasando. Ustedes como partes tienen derecho a aceptar o no esa excusa. ¿Sí? Dicen, tienen el derecho de decir, señor juez, no estamos de acuerdo con la excusa, usted siga conociendo. Pero tienen que decirlo de manera expresa, ¿sí? Expresamente. Igual, el mismo 128 advierte que las partes tienen, repito, dice, tienen el derecho de pedir a los jueces que se excusen o de recusarlos. Esa no es una petición, esa es una acción directa que ejerce. El señor juez, lo vengo a recusar porque usted incurrió en esta causal y ahí va. Le están acusando de algo, ¿sí? O de pedirle, mire señor juez, incluso
pasa que las partes, para que en su caso el juez o se resuelva objetivamente esta circunstancia, le van a pedir que se excuse. Si el juez acepta como cierta la causal alegada, dictará resolución en ese sentido y elevará las actuaciones al Tribunal Superior para que dentro de 48 horas se resuelva lo procedente. Oigan bien, si el juez acepta como cierta la causal alegada, y ojo, que acá en este párrafo se utiliza tanto para la solicitud de excusa como para la recusación, porque para ambas hay que invocar una causal, una de las causales que está establecida en el artículo 123 de la ley del organismo judicial, repito, ¿sí? Sea que le estén pidiendo que se excuse o lo estén recusando, tienen que invocar una de las causales que está en el artículo 123 de la ley del organismo judicial. Y repito, la ley da los procedimientos y nos permite resolver esto de una manera rápida, ¿sí? Porque nos dice, si el juez acepta como cierta la causal alegada, dice sí es cierto. Y me ha tocado, por ejemplo, ahorita les voy a contar un par de casos, me ha tocado que aceptar recusaciones, o excusas, o solicitudes de excusas, me las acepto, y se manda el proceso a la sala para que la sala resuelva. Y resuelve rápido. Dice, en casos de declararla con lugar, remitirá las actuaciones al que debe seguir conociendo. Pues la sala lo manda al juez que va a seguir conociendo. En toda esta dinámica, todo esto lo tenemos que integrar con lo que regula el Código de Trabajo también. Trámite de la recusación. Vean cómo regula la recusación. Dice, si el juez estima que no es cierta la causal o que no ha lugar a la recusación, así lo hará constar en resolución motivada. Y en primer caso seguirá conociendo sin más trámite. Pero en el de la recusación, remitirá las actuaciones al Tribunal Superior, el que me tramitará y resolverá como incidente. Si me plantean una solicitud, una recusación y yo no la acepto, resuelvo, dicto una resolución motivada, expreso los motivos por los cuales acepto o no la recusación. Si no la acepto, pues ya la sala resolverá. Dice, y en la sala va a resolver el trámite como incidente, ya es un trámite aparte. 130, impedimentos. A los impedimentos, ojo, vean acá, porque los impedimentos los cité porque están regulados en el artículo 122, 121, 22, ahorita les digo, 122, trámite de los impedimentos. Dice, en caso de impedimento, ojo, que aquí sí como que, si hay hechos que materializan una de las causales de un impedimento, ojo, hay que hacer lo que dice acá la norma 130. En caso de impedimento, el juez se inhibirá de oficio y remitirá las actuaciones al Tribunal Superior para que resuelva y la remita al juez, que deberá seguir conociendo. Punto, no hay para dónde. Si es cierto lo que dicen en cuanto a las causales que generan o que motivan un impedimento, se manda a la sala y la sala va a resolver y manda a designar al juez que va a seguir conociendo. Recusación de tribunales colegiados, suplentes, árbitros de expertos, secretarios y personal auxiliar. Las partes podrán recusar en el mismo asunto hasta 2 secretarios, oficiales auxiliares de justicia y notificadores, sin expresión de causa, y la recusación se resolverá de plano, lo mismo que está en el Código de Trabajo. Me regreso a lo que regula, a contarle lo siguiente. Vean, con el tema de las recusaciones, es importante que advirtamos que según el Código de Trabajo, espérame chicos, que se me perdió acá. Ley ordinaria, simulación, ¿dónde están las notificaciones? Este no es 326 bis. Replicado, notificación. Aquí, perdón muchachos. 316, se me había perdido. Al 320, ¿sí? Bueno. Quiero compartirles 2 cosas. Lo que vimos acá, en lo que les he explicado, tratado de explicar, es cómo podemos utilizar la figura de la excusa, los jueces, que es una figura que está a nuestra disposición, y cómo la figura de la recusación, que está a disposición de las partes, vamos a utilizarla, ¿sí? Les iba a contar de 2 casos en los que me ha tocado que dictar autos de excusa,
En lo particular, y créame que es un proceder, y aquí yo parto de algo de que en el caso de que las excusas son figuras que están a disposición del juez. La excusa es una figura que está a disposición del juez, sin perjuicio de que alguna de las partes pueda pedirle al juez que se excuse. Sí, también puede ser, está sujeto. Pero yo lo planteo como más como una facultad que tiene el juez. ¿Sí? Que se da una de las causales de 123 y yo juez le digo, miren, partes, ojo, aquí pasa esto. Y me pasó en un caso que tenía en contra de la defensa pública penal. Íbamos por la tercera audiencia de prueba, un caso bien accidentado, en donde pues igual este caso me permitió conocer a algunos profesionales con quienes tengo amistad de muchos años. La licenciada Johanna Escrivá, ella era mandataria judicial de la defensa pública penal. El conocimiento que tuve de ella como profesional fue un poco accidentado porque pues en el día de la audiencia de juicio oral no permití su participación por una situación en torno al mandato que ella estaba ejerciendo, pero pues el expediente con las vueltas que dio en cuanto a recursos, etcétera, la sala pues consideró que sí podía intervenir y le di intervención y seguimos con el juicio. En lo particular, yo les comparto, chicos, trato en la medida de lo posible de que cualquier situación o circunstancia personal pues no intervenga o no genere una influencia en torno a lo que pasa dentro de los procesos, ¿sí? Y me pasó en este caso de la defensa pública penal, en que ya íbamos con el proceso, continuó su trámite, intervino otro profesional como mandatario judicial de la defensa pública penal, y vamos en la tercera audiencia de prueba, y vamos a llevar a cabo la tercera audiencia de prueba. Dentro de las pruebas que ofreció la defensa pública estaba que se pidiera un informe al Archivo General de Protocolos en donde se estableciera cierta información, y dentro de la cual estaba cuáles habían sido las escrituras o instrumentos públicos que habían sido autorizados por el actor, que era trabajador de la defensa pública, pero que también estaba en libertad de ejercer funciones notariales, y las ejerció. Y resulta que en ese ejercicio de esa función notarial, él autorizó una escritura en la que yo intervine. Y les cuento, cuando yo recién me casé en el año 2006, bendito Dios, ya 20 años, casado con mi esposa, nos casamos, y pues, bueno, en aquel entonces yo no contaba con una casa, y tampoco fui de la idea de irnos a vivir a mi casa con mis papás o a la casa de mis suegros, pues alquilé una casa. Y resulta que la casa, pues ahí mismo en la colonia donde vivíamos, un vecino que era el que entre comillas controlaban ellos la utilización de ese inmueble, ellos a través de una inmobiliaria que era la dueña de la casa, y bueno, se daba lo que se dio. Vi la casa, nos gustó con la que iba a ser mi esposa, y recién casados nos fuimos a vivir. De hecho, días antes de la boda, pues hicimos el contrato de arrendamiento, ahí comparecí yo, pero resulta que como era un vecino, la escritura del arrendamiento me la llevó el vecino, yo la firmé, y el notario nunca estuvo, créame, y se lo digo con toda la franqueza del caso, notario nunca estuvo. Pero suele pasar, y pasa, incluso luego a la vuelta de los años me viene la necesidad para comprar mi casa, de hacer un préstamo en Ban Rural. Hice una escritura, un préstamo con esta entidad bancaria, un fiduciario, y hicimos una escritura pública que contenía este compromiso fiduciario. Resulta que bueno, voy a que al igual como en mi caso cuando alquilé la casa, el notario nunca estuvo frente a mí, nunca estuvo. Yo firmaba, era en este caso un vecino que era el que tenía la responsabilidad de ver el tema del otorgamiento de estas alquileres, y qué personas eran las que llegaban a alquilar la casa, porque pues no a cualquiera se la daban, tenían que ser personas que tuvieran un buen proceder, personas responsables, y pues ni modo, pues cumplíamos con esas particularidades y me la alquilaron, firmé el escriturito. A la vuelta de los años, eso fue en el 2006, en el 2010 más o menos, sí, ya 2010,
que ya estaba como juez de trabajo, resulta que en este proceso, en ese informe del Archivo General de Protocolos, pues aparece don Marlon ahí como otorgante de una de las escrituras y el autorizante era el actor del proceso. Resulta que un día antes de esta última audiencia, el oficial me dice, Lick, me dice, ya vio, me dice, o no sé si el mismo día en la mañana, yo creo que ese mismo día en la mañana, porque el día antes llegó el informe, se lo pasaron al oficial, no lo vio en esa tarde, hasta el día siguiente lo vio, me contó, mire Lick, ya vio que usted aparece en este informe. No, le digo, ¿qué pasó? Aquí estaba su nombre en un informe. Tan chulo el oficial, muy acucioso, se puso a revisar y cabal aparecía yo ahí. Ni modo, esto evidenciaba que entre mi persona, ¿sí? Ese documento evidenciaba que entre mi persona y el abogado había un conocimiento previo, porque él había sido el abogado que había autorizado esta escritura. Bueno, ni modo, tuvimos que, bueno, hice un auto y, ojo, invoqué la causal que dice, cuando tengan amistad, aquí está, la literal A del artículo 123, que fue la causal, les hice ver que esta circunstancia generaba una eventual causal para que yo me excusara. Y les hice ver y dicté el auto. Fue uno de los primeros autos en donde yo me estaba excusando, porque repito, no es una costumbre de su servidor hacer este tipo de acciones, salvo que si haya una causal determinada. Y les hago ver, miren, y le hice ver, miren, en este proceso, pues el informe que rinde el Archivo General de Protocolos evidencia que entre el actor, como él, como notario autorizante, intervino en la celebración de un negocio jurídico entre su servidor y una entidad inmobiliaria. Y esto lo plago de conocimiento, no obstante, en el informe ya consta, pero lo planteo porque puede generar una causal para que yo ya no siga conociendo el proceso. Lo hice saber a las partes y tal y como lo establece el trámite de la excusa, en el artículo 126, el juez le hace saber a las partes que está esta causal. ¿Sí? Las partes tienen el derecho de aceptar esa excusa, o no. Y muy de buena suerte, y una cuestión muy satisfactoria para su servidor, porque evidencia que hay confianza en la administración de justicia, que hay confianza en el proceder del juez. En este caso, la persona, los abogados, tanto las dos partes, tanto la parte actora como la parte demandada, presentaron escritos no aceptando la excusa de su servidor. ¿Digo? Señor juez, esto es una cuestión circunstancial, es un hecho que es ajeno a lo que estamos discutiendo en el proceso, confiamos en su proceder, confiamos en su buen juicio, palabras que me llenaron de mucha satisfacción, porque se evidenciaba que había confianza en el trabajo que estábamos haciendo. Y bueno, no aceptaron la excusa y yo seguí conociendo el caso. Y hasta que se dictó sentencia, la sentencia fue favorable para el trabajador, evidenció que había existido una relación laboral con el Instituto de la Defensa Pública Penal y pues condené a este instituto a pagarle sus prestaciones que él estaba reclamando. Así concluyó esa historia. Otro caso en donde me ha tocado, dos casos en donde me ha tocado que plantear, y ahí sí pues las partes no han dicho nada, y la ley establece que si las partes no dicen nada, es como que se estuviera aceptando tácitamente la excusa. En un caso en donde mi tío, que es abogado, César Najarro, él es trabajador, creo yo todavía, de la empresa municipal de agua, de Empagua, y he tenido casos en donde a veces esta empresa es demandada, y hubo un caso en donde me recusaron porque en Empagua trabaja mi tío, que es abogado. Él trabaja ahí y me genera y plantearon de que podía existir algún tipo de influencia que pudiese ser ejercida y que me estaban recusando para no seguir conociendo. En esos casos está Empagua, y otro caso en donde planteé una excusa, en donde mi suegro, que en paz descanse, mi viejo trabajaba en el Instituto Guatemalteco de Turismo, en el INGUAT, y a mí me cayó un caso de recién empezando el trámite en los juzgados para conocer un conflicto colectivo, pero era de trabajadores del INGUAT, y él era trabajador del INGUAT, mi viejo, y pues me tuve que excusar de conocer, y esos han sido casos
Les digo, muy pocos, bueno, aparte de un caso en donde hay un colega profesional, pues que él, pues muy gentilmente en alguna oportunidad ha tenido también, hoy hablaba de un caso en donde un abogado, también en su momento, en otro juzgado, yo me excusé de conocerlo porque sí realizó acciones que atentaron en contra de mi dignidad como profesional y como ser humano, me excusé. El punto es de que, repito, hay que entender y dimensionar este tipo de figuras procesales, que una, como la excusa, está a la mano del juez para que el juez le haga saber a las partes que hay una causal. Y el procedimiento permite que las dos partes le digan: señor juez, señora jueza, señor magistrado, confiamos en su labor, confiamos en su trabajo, no aceptamos la excusa, usted siga conociendo. Porque la misma ley lo permite, incluso les hace ver, les dice que si las dos partes no aceptan la excusa del juez, el juez ya no podrá ser recusado por esa misma causal. O sea, no decir, ahorita no la acepto, pero después sí la voy a aceptar. No. Hay seriedad y tiene que haber objetividad. Y esto es en cuanto a lo que tengo que compartirles sobre los impedimentos, las excusas y las recusaciones. El tiempo pasa rapidísimo y tenemos que seguir avanzando. Bueno, vamos a la diapositiva número 35. Vamos a hablar, nos salimos del parámetro de la ley del organismo judicial. No sé si hay alguna pregunta. Híjole, ay, ya no tiene el mío. Disculpe. Mónica Mota dice: no tiene el mío. Bien, no está el link. Saludarlo, Marvin. No tiene el mío, dice Mónica. Me imagino algún caso que se refiere Mónica. ¿Qué artículo estaba leyendo? Disculpen que no leí. Gracias, Mónica. Y Mónica responde: estaba leyendo el 125. Carlos Alberto, ¿qué tal, Carlitos? Gusto saludarte, un abrazo. Yo le doy tus saludos, Carlitos. Carlitos, qué gusto saludarte, un buen amigo de la Ciudad Bella de Coatepeque, Quetzaltenango, gusto saludarte. Coatepeque, San Marcos, de Coatepeque, gusto saludarte, Carlitos, un abrazo, que estés bien. Escríbeme y nos platicamos. ¿Qué tal, Denis? Mi sobrino, hijo, que Dios te bendiga, papito. Mónica, ¿hasta dónde viene el examen? Es que ya publicaron el calendario. Sí, ya lo publicaron y vamos a tener que seguir batallando porque el contenido es bastante fuerte y tenemos que hacer uso de 2 clases más, fijo, 2 clases más tenemos que utilizar. Estoy viendo si Dios primero utilizamos y doy una clase el fin de semana y la otra clase la doy el martes. Sé que el martes tienen examen. Ahí saludcita, dice Javo. ¿Qué tal, Javo? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Un abrazo igual. Alex, dice Alex, disculpe, ¿podría apoyarme en diferenciar con una definición de las excusas y de los impedimentos? Sé que en ambos casos está facultad del juez para separarse de conocer un litigio, pero aún no puedo diferenciarlos. Bueno, ojo, una diferencia clave, Alex, es que en el caso de del impedimento, ahí sí o sí el juez se tiene que separar, no hay para dónde, y por eso vea usted lo que regula el artículo 130. En caso de impedimento, dice, el juez se inhibirá de oficio. O sea, si hay un impedimento para que el juez siga conociendo, eso tiene que ser de oficio, claro, sin perjuicio de que alguna de las partes lo pida. Y dice, se inhibirá de oficio y remitirá las actuaciones al Tribunal Superior, Alex, ¿sí?, para que resuelva y remita al juez que deba seguir conociendo. Sencillo. Ahora bien, en el caso de la excusa, ojo, que los impedimentos es con base en las causales del artículo 122. Impedimentos, artículo 122, y el mismo epígrafe de la norma lo regula. En el caso de las excusas y de las recusaciones, son las mismas causales del artículo 123, solo que la excusa es una figura que de primera mano puedo decirles que está a la mano del juez para que el juez les haga saber a las partes, de acuerdo al trámite que regula el 126, le haga saber a las partes que hay una causal que le puede generar impedimento, pero las partes tienen derecho de aceptar o no esa excusa. Tal es el caso que yo les planteaba, ¿sí?, en donde yo dije, mire, puede entender alguien que el actor como notario autorizó una escritura en la que yo intervine y eso puede generarle duda a la otra parte, y lo puse en conocimiento. Miren, esto pasó, aquí está, y las dos partes de buena suerte me dijeron, mire, señor juez, confiamos en usted siga conociendo el proceso. Lo dice, pero hay que decirlo expresamente, ¿sí? Entonces el juez sigue conociendo, ¿sí? Entonces, la primera diferencia que puedo indicarle, Alex, es las causales, que no son las mismas
las causales del 123 al 122 de entradita. Y en el caso de los impedimentos, ahí sí o sí, el juez ya no tiene que seguir conociendo, de acuerdo a lo que regula el artículo 130. Ahora, en el trámite de la excusa, aún existe la posibilidad de que, al igual que la recusación, que la sala diga no se acepta la recusación, no se acepta la excusa, el juez siga conociendo y el juez va a seguir conociendo. Ojo con eso. Estamos. Espero que con esto te haya ayudado a diferenciar los 657, muchachos. Bueno, primero Dios, yo les avisaré, por ahí les caerá. Vamos a ver si de repente planteo una para que de repente el sábado por la tarde creo que vamos a utilizar ese espacio para dar una clase más, y fijo el martes de la próxima semana. Estamos. Entonces, por acá vamos a quedarnos porque sí, hay varios temas que tenemos que abordar. Mañana les estoy enviando al chat que tenemos habilitado de nuestro curso el material para el próximo material, porque con el cual pues desarrollaremos, creo yo, una clase todavía, porque aquí de este material nos faltan la diapositiva 35, 36, de 38, nos faltan 4 diapositivas todavía, que es importante que las veamos y que pues, continuemos con el desarrollo de nuestro curso. Chicos, perdonen, pero todas estas circunstancias que se han atravesado y han hecho cortísimo el tiempo, pero pues ni modo, tenemos que avanzar, tenemos que hacer sacrificios también. De momento acá nos vamos a quedar, Dios primero, veremos si nos saludamos el fin de semana. Yo creo que más seguro va a ser así, que hagamos una clase el fin de semana y la otra clase el martes de la próxima semana, porque entiendo de igual manera, pues ustedes igual tienen otros compromisos con otras clases, pero este semestre ha sido bastante accidentado y tenemos que avanzar. Tenemos que hacer estos sacrificios también. Ruego su comprensión. Dios primero, nos estamos viendo primero Dios el sábado en otra clase. Estamos. Un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga, igual a ustedes, que tengan una feliz noche. A partir de qué diapositiva de este material es todo, Unice, este material fue el que se les distribuyó para empezar el segundo parcial. Entonces este material, creo que no hay otro, este y el siguiente que vamos a utilizar también. Feliz noche, un abrazo, gusto saludarles acá de este material desde la diapositiva 1, mi querida Eunice. Que tengan feliz noche, un abrazo, hasta pronto. Vamos a terminar acá, son las 19 horas. Gracias, Ricardo, un abrazo. Que tenemos que tomar screenshot aquí de la hora en que terminamos. Feliz noche, que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, hasta pronto. Feliz noche, Juan, gusto saludarle, cuídese. Hasta pronto, Ricardo, que Dios te bendiga, gusto saludarte, cuídate.